El director millonario pensó que ella era solo su pasado, hasta que la vio con 2 hijas gemelas que se parecían exactamente a él. Henry Bennett había construido su vida sobre la creencia de que no había nada que no pudiera controlar si trabajaba lo suficiente. Creció en la pobreza y aprendió pronto que el amor nunca era tan confiable como el poder o el dinero. A los 35 años, era un director millonario con el tipo de influencia con la que solía soñar de niño, acostado en una habitación de ático con corrientes de aire. Se decía a sí mismo que se había ganado todo al negarse a dejar que algo lo frenara. Y entonces conoció a Emily. Ella no se parecía en nada a la gente que solía rodearlo. No le importaba su riqueza. No lo adulaba. No intentaba impresionarlo. Su sonrisa era abierta y sin reservas. Sus ojos azules siempre lo miraban sin miedo ni cálculo. Durante un tiempo, esa diferencia lo hizo sentir que era más que lo que poseía. Casi se permitió creer que podría ser alguien mejor con ella. Se casaron en una pequeña ceremonia a la que casi nadie de su mundo asistió. No le importó entonces, porque por primera vez pensó que tenía algo que ningún titular podría darle, pero el éxito tenía una forma de colarse en cada rincón de su vida. Cuanto más crecía su empresa, más viajaba, más se decía a sí mismo que todo era por ella, por la familia que construirían. Y en los espacios entre sus raras cenas y llamadas telefónicas apresuradas, se instaló un vacío frío. Cuando la engañó, no fue porque dejó de importarle. Fue porque se convenció a sí mismo de que no le importaba lo suficiente como para quedarse. La otra mujer había sido solo otra transacción, algo para llenar una noche en una ciudad donde nadie lo conocía como nada más que un hombre poderoso. No había querido que Emily se enterara, pero cuando lo hizo, ella no gritó ni lloró. Simplemente lo miró con esos ojos claros, y por primera vez se sintió más pequeño que la vida que había construido. Ella le preguntó si era verdad, y cuando él no lo negó, asintió como si ya lo hubiera sabido. El divorcio fue tan rápido y profesional como todo lo demás que hacía. Firmó los papeles en su oficina, vistiendo un traje que costaba más que el coche que ella conducía. Ella no pidió nada más allá de lo que la ley requería. No le pidió que se explicara. En cierto modo, eso dolió más que si ella hubiera intentado que se quedara. Cuando ella salió de su vida, se dijo a sí mismo que era un alivio. Se dijo a sí mismo que estaría mejor sin la complicación, la culpa, la suavidad que ella le hacía sentir. Nunca se imaginó que miraría atrás a ese día como el mayor fracaso de su vida. En los meses posteriores a la partida de Emily, Henry se sumergió en el trabajo con una desesperación que se sentía casi sagrada. Cada hora que pasaba expandiendo su empresa, cada reunión a altas horas de la noche y vuelo temprano por la mañana, se convirtió en un escudo que podía sostener entre él y el recuerdo del rostro de ella la última vez que lo miró. El vacío en sus ojos lo había aterrorizado más que cualquier acusación. Se dijo a sí mismo que construir su imperio era una prueba de que había tomado la decisión correcta. Si se mantenía lo suficientemente ocupado, lo suficientemente exitoso, nadie vería cuánto se estaba desmoronando por dentro. Sus colegas elogiaban su enfoque implacable. Sus inversores se jactaban de que era imparable, y Henry asentía como si se lo creyera. En verdad, las noches eran lo peor, porque no quedaba nada que lo distrajera cuando cerraba los ojos. A veces se despertaba en la oscuridad, con la fría certeza de que se había convertido en el tipo de hombre que solía despreciar. Recordaba estar sentado con Emily en su primer apartamento,
cuando casi no tenían nada más que un sofá de segunda mano y una tetera que goteaba. En aquel entonces, ella se dormía acurrucada a su lado, confiando en él de una manera que lo hacía sentir que podía ser más de lo que era. Esos recuerdos eran peligrosos, y aprendió a excluirlos, llenando cada minuto con algo que parecía progreso. Pasaba tanto tiempo fuera de la ciudad que apenas reconocía su propio ático cuando regresaba. El lugar se sentía como una sala de exposición, llena de objetos caros que nadie tocaba. Se paraba en la cocina a las 2 de la mañana, bebiendo whisky que ni siquiera disfrutaba, y se preguntaba cómo había podido pensar alguna vez que podía medir una vida por números y adquisiciones. Pero cuando la duda se hacía demasiado fuerte, la enterraba bajo más trabajo. Firmaba contratos sin leerlos, siempre y cuando prometieran crecimiento. Asistía a galas benéficas, donde estrechaba la mano de personas que no sabían que una vez había creído en el amor. Dejaba que el mundo viera a un hombre que prosperaba, porque era más fácil que admitir que todo lo que realmente había construido era una fortaleza alrededor de su arrepentimiento. De vez en cuando, alguien mencionaba a Emily por accidente. Un conocido mutuo le preguntaba si había oído que se había mudado a una parte más tranquila de la ciudad. Un antiguo colega de ella mencionaba haberla visto en una librería o caminando cerca del parque. Cada vez se obligaba a asentir como si no fuera nada. Se disculpaba, cerraba la puerta de su oficina con llave y se paraba detrás de su escritorio, agarrando el borde tan fuerte que sus nudillos se ponían blancos. Odiaba cómo su nombre aún podía hacerlo sentir como si estuviera de vuelta en esa cocina con ella, viendo cómo todo lo real se le escapaba de las manos. Más de una vez casi la llamó. Tomaba su teléfono y se desplazaba hasta su número, con el pulgar flotando sobre él mientras su corazón golpeaba contra sus costillas. Pero nunca lo presionó. Se decía a sí mismo que ella había seguido adelante, que sería egoísta buscarla solo, porque finalmente estaba dispuesto a admitir lo equivocado que había estado. Era más fácil imaginar que era más feliz sin él que arriesgarse a escuchar su voz confirmarlo. Así que siguió adelante, construyendo su fortuna cada vez más alta, como si pudiera aislarlo del recuerdo de lo que había tirado por la borda. Y en esas noches largas y silenciosas, cuando se quedaba despierto mirando las luces de la ciudad parpadear contra la oscuridad, finalmente comprendió que nunca la había dejado atrás. Solo había estado huyendo de sí mismo. Hacía 5 años, el mismo día en que había firmado los papeles del divorcio, cuando Henry se encontró en el único lugar al que nunca había querido volver. La ciudad donde él y Emily habían construido la vida que él había descartado tan fácilmente, se veía diferente ahora. Pero el dolor en su pecho se sentía exactamente igual. Se dijo a sí mismo que solo estaba allí por negocios, que las reuniones que había programado no podían posponerse, pero en el fondo sabía que había estado buscando razones para volver durante meses. Había comenzado con una mención de ella de pasada, de un viejo amigo, algo sobre ella trabajando en un pequeño estudio de arte no muy lejos del parque por el que solían caminar por las tardes. Después de eso, había buscado su nombre en línea más veces de las que podía admitir, solo para asegurarse de que estaba bien. No tenía derecho a preocuparse, lo sabía, pero la culpa que cargaba era algo vivo, inquieto e insistente. Terminó su última reunión del día temprano y le dijo a su conductor que quería caminar. El hombre parecía sorprendido. Henry ya no caminaba a ninguna parte, pero no discutió.
La luz de la tarde se había vuelto suave y dorada, el aire lo suficientemente fresco como para desear haber traído un abrigo. Deambuló sin un plan, diciéndose a sí mismo que no estaba tratando de encontrarla, que solo tenía curiosidad por ver cuánto había cambiado el barrio. Pero cada calle que doblaba era una que recordaba, y cada manzana contenía algún recuerdo que había intentado olvidar durante años. Pasó por la pequeña cafetería donde solían desayunar los domingos, la floristería donde le compró margaritas la primera vez que se disculpó por trabajar hasta tarde. Se detuvo frente a la entrada del parque sin querer, con el pecho apretado al ver el mismo columpio, donde solía empujar a los niños que soñaba con tener. Nunca había creído que fuera lo suficientemente bueno para esos sueños, y ahora sabía que esa era exactamente la razón por la que había arruinado todo. Estaba a punto de irse, cuando notó movimiento cerca del arenero. Dos niñas pequeñas estaban jugando a la luz del sol de la tarde, sus rizos rubios capturando la luz. Por un momento se sintió mareado, como si su mente no pudiera procesar lo que sus ojos le decían. Eran idénticas, cada una con los mismos movimientos pequeños y elegantes que le recordaban tan dolorosamente a Emily. Supo antes de permitirse creerlo que eran suyas. Tenían que serlo. Dio un paso inestable hacia adelante, su corazón martilleando tan fuerte que lo hacía sentir enfermo. Se dijo a sí mismo que debía estar equivocado, que estaba proyectando lo que quería ver. Pero entonces una de las niñas se giró para llamar a alguien fuera de su vista, y sus ojos, de un marrón cálido, tan familiares como su propio reflejo, se encontraron con los suyos a través de la distancia. El tiempo pareció partirse en ese momento, los años retrocediendo hasta que él no era más que un hombre que había cometido el peor error de su vida. No se dio cuenta de que estaba temblando hasta que miró hacia abajo y vio sus manos temblorosas. No supo cuánto tiempo se quedó allí, incapaz de moverse, incapaz de apartar la mirada. Cuando Emily apareció a la vista, con el cabello recogido en una trenza suelta, su rostro cansado pero aún desgarradoramente hermoso, sintió que algo dentro de él se fracturaba de una manera que nunca antes lo había hecho. Se quedó inmóvil cuando lo vio. Sus ojos se abrieron con algo que parecía incredulidad. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Las niñas siguieron jugando, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Él quería decir su nombre, pero no salía ningún sonido. Quería correr hacia ella, arrodillarse y decirle cuánto lo sentía, cómo habría dado todo lo que poseía para volver atrás y elegirla a ella, cada vez, sin importar cuán asustado hubiera estado. Pero todo lo que podía hacer era quedarse allí, arraigado al lugar por el peso de lo que había perdido. Emily miró a las niñas, luego de nuevo a él, su expresión reservada e imposible de leer. Vio en sus ojos cada noche de insomnio, cada momento en el que debió haber deseado que él hubiera sido un hombre mejor. Lentamente, levantó la mano, presionándola contra su pecho, como si necesitara recordarse a sí misma que debía seguir respirando. Se dio cuenta de que él estaba haciendo lo mismo, y en ese momento de silencio, comprendió que ninguna cantidad de éxito o penitencia borraría jamás el pasado. Pero tal vez, solo tal vez, aún tenía una oportunidad de cambiar el final. Henry no supo cómo encontró la fuerza para cruzar la distancia entre ellos, pero de alguna manera sus pies lo llevaron hacia adelante.
Cada paso se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera hecho, como si los años que había desperdiciado estuvieran presionando sobre sus hombros. Cuando llegó al borde del arenero, las niñas lo miraron con expresiones de curiosidad idénticas. Intentó sonreír, pero sintió que vacilaba bajo el peso de todo lo que no sabía cómo decir. Emily se quedó completamente quieta, con las manos cruzadas protectoramente frente a ella. Su rostro, una máscara cuidadosa, que le recordaba que había aprendido a sobrevivir sin él. Se había imaginado este momento innumerables veces, pero en cada versión había encontrado las palabras para explicar cuánto lo sentía, cuánto lamentaba el hombre que había sido. Ahora, de pie frente a ella, todas esas frases ensayadas se disolvieron, dejando solo la verdad cruda y dolorosa de que nada de lo que dijera sería suficiente. Volvió a mirar a las niñas, notando cómo una de ellas tenía un pequeño raspón en la rodilla y una mancha de tierra en la mejilla. Sintió una ridícula necesidad de arrodillarse y quitársela, de demostrarse a sí mismo que no había perdido toda oportunidad de ser parte de sus vidas. Pero no se movió, temeroso de traspasar el frágil límite que colgaba entre ellos. Cuando finalmente levantó la mirada para encontrarse con la de Emily, vio cuánto esfuerzo le costaba no apartarla. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Podía oír la risa de los niños flotando a través del parque, mezclándose con el zumbido bajo de los coches que pasaban. La cotidianidad de los sonidos hacía que el momento se sintiera aún más surreal, como si el resto del mundo no tuviera idea de que su vida entera se estaba rompiendo y rehaciendo en el mismo instante. Intentó encontrar su nombre en su garganta, pero salió áspero y ahogado. Emily. Solo decirlo se sintió como una confesión. Su barbilla se levantó una fracción, sus ojos fijos en los suyos, y él pudo ver que ella se estaba preparando para lo que él pudiera exigir. Pero él no tenía exigencias. Todo lo que tenía era arrepentimiento, enrollado tan fuertemente dentro de él que le dolía respirar. Se obligó a seguir adelante. Yo no sabía de ellas. Su voz se quebró y no le importó. No sabía que estaba sola. Vio cómo la expresión de ella parpadeaba, un temblor en la cuidadosa compostura que llevaba como una armadura. Las niñas los miraban de uno a otro, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Una de ellas, la de los ojos marrones, dio un pequeño paso más cerca de Emily, buscando su mano. La otra se quedó donde estaba, estudiando a Henry con curiosidad solemne. Los labios de Emily se separaron, pero por un momento no salió ningún sonido. Cuando habló, su voz era tan baja que tuvo que inclinarse para oírla. «Te fuiste, elegiste irte». No lo estaba acusando, en realidad. Era solo un hecho, dicho sin rodeos, y eso lo hacía peor. Él asintió, incapaz de negarlo. «Lo hice». No intentó justificarlo. No le dijo lo asustado que había estado, lo convencido que estaba de que nunca sería suficiente para ella. Esas eran excusas, y ya no importaban. Lo único que le importaba era si era demasiado tarde para convertirse en el hombre que ella y esas niñas se merecían. Volvió a mirar a las niñas, y la culpa casi lo llevó a arrodillarse. Imaginó cada cuento de hadas que no había leído, cada cumpleaños que no había celebrado, cada pregunta que debieron haber hecho y que ella tuvo que responder sola. Quería prometer que nunca les volvería a fallar, pero sabía que las promesas eran baratas, que solo las acciones importaban ahora. Así que dijo lo único de lo que estaba seguro. «Lo siento».
Sintió que las palabras abrían algo en su pecho. Lo siento mucho por todo. Los hombros de Emily subieron y bajaron con una respiración temblorosa, y por un momento cerró los ojos como si no pudiera soportar mirarlo. Pero cuando los abrió, no se apartó. Las niñas la miraban, sus pequeñas manos agarrándose entre sí. Miró a las niñas, luego de nuevo a Henry, y su expresión se transformó en algo que él no se atrevía a esperar. No perdón. Todavía no. Pero tal vez la primera y frágil disposición a ver si él podía ser mejor de lo que había sido. Cuando finalmente se enderezó, se sintió vaciado por el alivio y el dolor a partes iguales. Quería hacer 1000 preguntas, pero sabía que no era el momento. Así que simplemente se quedó allí, con las manos a los lados, esperando que ella decidiera si se le permitiría quedarse. Y mientras el sol se hundía más allá de los árboles, proyectando una luz cálida sobre el arenero donde jugaban sus hijas, se dio cuenta de que este era el primer momento en años en el que sentía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, incluso si aún no se había ganado el derecho de llamarlo hogar. Emily no habló durante mucho tiempo después de que él se disculpó, y Henry pensó que podría romperse esperando que ella lo mirara de nuevo. Las niñas habían vuelto a jugar, sus voces volviendo a la risa y a pequeños chillidos mientras subían por el tobogán, sin saber que su padre las estaba viendo por primera vez y tratando de no desmoronarse. Deseó poder arrodillarse allí en la arena y decirles cuánto se había perdido sin siquiera saber lo que estaba perdiendo. Deseó poder tomar cada momento que había desperdiciado persiguiendo el éxito y cambiarlo por un día ordinario con ellas. Pero el arrepentimiento estaba aprendiendo. Era inútil si no cambiaba lo que venía después. Así que se quedó allí en silencio y dejó que Emily decidiera si quedaba algo por salvar. Finalmente, ella levantó la mirada, y su expresión no era suave, pero tampoco cerrada. Había un agotamiento crudo en sus ojos que le partió el corazón, porque sabía que él lo había puesto allí. Tragó saliva, sus manos se tensaron en la correa de su bolso, y cuando habló, su voz era medida y baja. No estoy segura de lo que quieres de mí. Desapareciste. Dejaste claro que yo no era nada para ti. Tuve que construir esta vida yo misma. La forma en que lo dijo, con calma, de forma objetiva, fue peor que si hubiera gritado. Se merecía cada sílaba. Él asintió lentamente, sintiendo que cada palabra se hundía como un peso en su pecho. Lo sé, dijo, y no me debes nada. No estoy aquí para quitártelas o para hacer exigencias. Se obligó a seguir manteniendo su mirada porque sabía que no tenía derecho a apartarla. Solo quiero conocerlas, si me lo permites. Ella lo estudió durante tanto tiempo que se preguntó si estaba recordando todas las formas en que él le había fallado. Quería decir más, explicarle que no había estado entero ni un solo día desde que ella se había ido por esa puerta, que cada logro se había sentido vacío sin ella allí para verlo, pero sabía que nada de eso le importaría a ella. Había aprendido a sobrevivir sin él, y no necesitaba su culpa para hacer su vida más difícil ahora. Una de las niñas resbaló y cayó en la arena, soltando un pequeño grito. Antes de que Emily pudiera moverse, Henry dio un paso adelante por instinto. La niña lo miró, con la boca temblando, y por un instante pareció insegura de si se le permitía acercarse a él. Se agachó y le ofreció la mano, y después de un momento ella lo alcanzó. Sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de su pulgar. Sintió que algo dentro de él se abría con la calidez de su toque. Ella era real, ella era suya, y se había perdido todo.
Emily se arrodilló junto a ellos, cepillando suavemente la arena de la mejilla de su hija. La niña se calmó casi de inmediato bajo la mano de su madre, pero no soltó el pulgar de Henry, y cuando lo miró con sus grandes ojos marrones, él supo que nunca más podría alejarse. Tragó el dolor en su garganta y miró a Emily, quien lo observaba con algo cauteloso y casi insoportablemente triste. «No espero que me perdones», dijo en voz baja, «y no espero que ellas entiendan quién soy de inmediato. Pero estoy aquí ahora. Quiero ayudar en todo lo que pueda». Ella exhaló temblorosamente y se enderezó, levantando a su hija en sus brazos. La otra gemela vino corriendo, envolviéndose alrededor de la pierna de Emily, y por un momento él pensó que ella se daría la vuelta y se iría sin decir otra palabra. Pero entonces habló, su voz más suave de lo que había sido en toda la tarde. «Estamos en el parque la mayoría de las tardes después de que termino de trabajar. Si de verdad quieres estar aquí, es ahí donde puedes encontrarnos». No lo miró mientras lo decía, pero tampoco apartó a las niñas. Se dio cuenta de que eso era lo máximo que ella podía ofrecerle en ese momento, y era más de lo que se merecía. «Gracias», logró decir, y las palabras se sintieron pequeñas e inadecuadas, pero eran todo lo que tenía. Ella asintió una vez. Su boca se tensó como si estuviera luchando por mantener la compostura, y se giró para recoger las cosas de las niñas. Él las vio alejarse por el sendero, una hija en su cadera, la otra aferrada a su mano, y sintió la enormidad de lo que casi había perdido. Durante mucho tiempo después de que desaparecieron por la esquina, se quedó donde estaba, arrodillado en la arena, con las palmas todavía calientes por el toque de su hija. Y mientras el sol caía más bajo detrás de los árboles, supo que volvería al día siguiente y al día siguiente, sin importar cuánto tiempo le tomara a ellas creer que lo decía en serio. La tarde siguiente, Henry llegó al parque antes que ellas. Se sentó en el mismo banco donde las había visto por primera vez e intentó calmar la energía inquieta que zumbaba bajo su piel. Durante todo el día había luchado por concentrarse en su trabajo. La imagen de la expresión cautelosa de Emily y la sensación de la pequeña mano de su hija eran imposibles de olvidar. Seguía repitiendo cada palabra que había dicho, preguntándose si debería haber dicho menos o más. No sabía qué esperar cuando las viera de nuevo. Si las niñas lo mirarían con curiosidad, miedo o nada en absoluto. Pero sabía que presentarse era lo único que importaba ahora. Estaba cansado de vivir las consecuencias de sus errores, sin enfrentarlos de frente. Cuando Emily llegó, pareció sorprendida de encontrarlo ya allí. Llevaba una chaqueta azul marino que hacía que sus ojos parecieran aún más azules en la luz que se desvanecía, y su cabello estaba recogido en la misma trenza suelta. Se preguntó si ella habría pensado que él olvidaría su promesa o decidiría que era demasiado difícil. Se puso de pie cuando ella se acercó, no porque esperara que ella lo saludara, sino porque sentía que le debía ese respeto. Las niñas se tomaban de la mano, cada una agarrando un pequeño juguete, y cuando lo vieron, dudaron. Él se quedó completamente quieto, dejándolas decidir lo que vendría después. Después de un momento, la más valiente de las dos estaba empezando a darse cuenta de que ella siempre era la primera en moverse. Se acercó, estudiándolo con curiosidad solemne. Él no intentó hablar, temeroso de que cualquier movimiento repentino rompiera el frágil momento que se estaba formando entre ellos. Ella levantó el juguete en su mano, un conejo de peluche con orejas desgastadas, como si mostrárselo fuera una presentación. Él se agachó a su altura y asintió. «Es un conejo precioso»,
dijo suavemente, esperando que su voz no temblara. ¿Cómo se llama? Sus labios se separaron, y miró a Emily, como para asegurarse de que estaba bien responder. Emily asintió levemente, y la niña se giró. Su voz era apenas un susurro. Daisy. El nombre se sintió como un regalo, un hilo que lo ataba a esta pequeña vida que nunca había conocido. Él sonrió y miró a Emily, cuya expresión seguía siendo reservada, pero ya no cerrada. Pasaron la siguiente hora así, en un ritmo tranquilo que se sentía casi como paz. Las niñas jugaban en la arena y en los columpios, ocasionalmente trayéndole una flor o una piedra brillante, como si estuvieran probando si él todavía estaría allí para recibirlas. Cada vez, él tomaba lo que le ofrecían y les daba las gracias como si fuera lo más importante del mundo. Y en cierto modo, lo era. Se había cerrado a todo lo que importaba porque tenía miedo de necesitar a alguien, pero ver a sus hijas recoger tesoros y llevárselos le hizo darse cuenta de que nunca había entendido lo que significaba pertenecer. Emily se quedó cerca, sentada en el borde del arenero, con las manos cruzadas en su regazo. Sabía que ella no solo lo estaba observando a él, sino a sus hijas, evaluando si se sentían seguras. No le importó. No tenía derecho a pedirle que confiara en él, solo porque finalmente se había presentado. La confianza era algo que tendría que ganarse una y otra vez, con cada palabra y cada acción. A medida que el cielo se oscurecía y aparecían las primeras estrellas, se puso de pie y ayudó a las niñas a recoger sus juguetes. Una de ellas le tomó la mano sin pensar, y el contacto hizo que su pecho se apretara con una emoción para la que no tenía nombre. Cuando llegó el momento de irse, Emily se detuvo a su lado. Habló tan bajo que tuvo que agacharse para oírla. «Preguntaron por ti anoche», dijo, con voz inestable. No supe qué decirles. Él tragó contra el dolor en su garganta. «Diles que soy alguien que debería haber estado aquí todo el tiempo», dijo, «y que estaré aquí ahora». Ella lo miró durante un largo momento, sus ojos buscando los suyos, y aunque no sonrió, asintió. Mientras las veía alejarse por el sendero, las niñas charlando somnolientas, sintió que algo dentro de él se asentaba. Por primera vez en años, creyó que podría convertirse en alguien digno del amor que casi había perdido para siempre. En las semanas que siguieron, Henry regresó al parque cada tarde. Sin importar cuán exigente hubiera sido su día o cuántas excusas se presentaran, nunca se permitió quedarse lejos. Al principio, las niñas lo observaban con cautelosa fascinación, como si no estuvieran seguras de si era real o una sombra pasajera que desaparecería en el momento en que lo buscaran. Pero cada vez que llegaban y lo encontraban ya esperando, algo en sus pequeños y solemnes rostros se suavizaba. Comenzaron a correr hacia él cuando lo veían, dos brillantes borrones de energía, sus risas derramándose por el césped. La primera vez que una de ellas le rodeó las piernas con los brazos sin dudar, él tuvo que apartar la mirada, parpadeando con fuerza contra el repentino calor en sus ojos. Aprendió sus diferencias como nunca antes había tenido la oportunidad. Grace era la más seria de las dos, sus ojos marrones, siempre estudiando el mundo, como si estuviera memorizando cada detalle. Lily era rápida para reír, su curiosidad ilimitada, sus preguntas interminables. Les encantaba mostrarle sus dibujos, presionar flores marchitas en sus manos, como si fueran los regalos más preciosos que pudieran imaginar. Él guardaba cada uno de ellos,
Por la noche, los colocaba cuidadosamente en una caja que guardaba en la cocina de su apartamento, el primer espacio que se había sentido como si contuviera algo por lo que valía la pena volver a casa. Emily mantuvo su distancia al principio. Se sentaba en el banco con las manos cruzadas en el regazo, observando con la cautelosa desconfianza de alguien que había sido decepcionado demasiadas veces como para confiar fácilmente. Él nunca se lo reprochó. Entendía que su presencia era tan confusa para ella como para las niñas. Él era el hombre que se había desvanecido cuando ella más lo necesitaba. Ninguna cantidad de palabras amables podría cambiar esa verdad. Así que no presionó. No pidió más de lo que ella podía dar. Simplemente siguió presentándose, ofreciendo la pequeña estabilidad que podía, demostrando a través de la repetición que no volvería a desaparecer. A veces, cuando las niñas estaban ocupadas persiguiéndose por el parque, Emily se paraba a su lado y le preguntaba por su día, con voz tranquila y neutra. Él nunca mintió. Le contó sobre las reuniones y las largas horas y el extraño vacío que solía llenarlo, incluso cuando todo se veía perfecto desde fuera. Le dijo que nada de lo que había construido se había sentido tan importante como estas tardes pasadas, viendo crecer a sus hijas. Una vez, ella lo miró durante mucho tiempo antes de hablar, su voz tan baja que casi no la oyó. Podrías haber tenido todo esto desde el principio, Henry. Solo tenías que quedarte. Él sabía que ella no estaba tratando de lastimarlo, pero las palabras se clavaron bajo sus costillas como una cuchilla porque ella tenía razón. Él asintió sin defenderse, porque finalmente había aprendido que las explicaciones eran solo otra forma de evitar la verdad. Con el tiempo, ella comenzó a compartir más con él. Le contó sobre las noches en las que había mecido a las niñas para que se durmieran sola, sobre los días en los que se preguntaba si él alguna vez pensaba en ellas, sobre el dolor de intentar ser suficiente para dos pequeñas vidas cuando apenas se sentía suficiente para sí misma. Al escucharla, se dio cuenta de que todos los años que pasó fingiendo que no le importaba, no habían evitado el dolor a nadie. Solo había profundizado las heridas que finalmente estaba aprendiendo a ver. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía al anochecer y las niñas se acurrucaban en su regazo con sus juguetes de peluche, Emily se sentó a su lado en el banco sin dejar espacio entre ellos. Ella no lo miró, pero su hombro rozó el de él, y en ese pequeño toque estaba el primer frágil indicio de perdón. Se sentaron juntos en el silencio, las niñas respirando suavemente contra su pecho, y por primera vez, él se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por el arrepentimiento, sino por el simple y constante acto de presentarse. Sabía que no podía borrar el pasado, ni deshacer las decisiones que los habían separado. Pero mientras le alisaba el cabello a Grace y sentía la pequeña mano de Lily agarrar la tela de su chaqueta, pensó que tal vez, si era paciente y honesto y estaba dispuesto a seguir demostrando su valía, aún había tiempo para construir algo real. Y mientras Emily finalmente lo miraba con ojos que contenían más que solo el viejo dolor, él comprendió que este momento tranquilo e imperfecto, era el comienzo que había tenido demasiado miedo de creer que se merecía. La noche en que Henry entró por primera vez por la puerta de la casa de Emily, se sintió más pesada de significado que cualquier sala de juntas en la que hubiera entrado. Ella no lo había invitado a entrar hasta esa tarde, semanas después de que sus cautelosas rutinas en el parque se hubieran convertido en algo que se sentía casi como una frágil tregua.
Cuando finalmente lo miró al final de un largo día y dijo suavemente que podía pasar un rato, él entendió que no era solo una invitación, sino una prueba. Una prueba para ver si podía respetar la vida que ella había construido sin él. Si podía aprender a ser parte de ella sin exigir más de lo que ella estaba lista para dar. Se secó las manos en su abrigo y la siguió por la estrecha escalera, su corazón latiendo tan fuerte que se sentía casi mareado. Las niñas corrían delante de ellos, riendo mientras cada una intentaba ser la primera en llegar a la puerta. Al verlas, sintió ese viejo dolor familiar, una mezcla de anhelo y arrepentimiento, pero debajo de él había algo más constante ahora, una tranquila determinación de no huir más de las partes difíciles. Esperó mientras Emily abría la puerta y se hacía a un lado para dejar entrar a las niñas, y luego se quedó en el umbral, solo por un momento, permitiéndose comprender la gravedad de lo que significaba estar aquí, de finalmente haberse presentado. Dentro, el apartamento era pequeño pero cálido, lleno de señales de que este era un lugar donde el amor había crecido incluso en la ausencia de seguridad. Había dibujos pegados al refrigerador, estantes llenos de libros de cuentos, una pequeña cesta de calcetines que no combinaban cerca de la puerta. Le llamó la atención cuántos de estos detalles se habría perdido para siempre si hubiera dejado que su orgullo lo mantuviera alejado. Se agachó para ayudar a Grace y Lily a desenredarse de sus chaquetas, y cuando Grace se apoyó en su hombro sin dudar, sintió que se le apretaba la garganta. No necesitaba decir que estaba empezando a confiar en él. Podía sentirlo en la tranquila forma en que ella acomodaba su pequeño cuerpo contra su costado, en la forma en que su cabello olía ligeramente a jabón y aire cálido. Emily desapareció en la cocina, y él oyó el suave tintineo de las tazas mientras se disponía a hacer té. Él no la siguió. En cambio, se quedó donde estaba, sentado con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala de estar, mientras las niñas le mostraban sus juguetes favoritos. Lily sacó un oso de peluche andrajoso al que le faltaba un ojo de botón y lo colocó solemnemente en su regazo, como si le concediera un privilegio. Grace trajo una pequeña pila de libros de cuentos y anunció que debía leerlos todos. Él no discutió, simplemente abrió el primer libro y comenzó a leer en voz baja, sintiendo su cálido peso mientras se apretaban más a cada lado. Después de un rato, Emily regresó con una taza de té que colocó en la mesa de centro cerca de su rodilla. Se sentó en la vieja butaca frente a él y lo observó. Y él era consciente de su mirada, pero no levantó la vista. Quería que ella viera que él no estaba allí para actuar o impresionarla. Él estaba aquí porque esta tarde ordinaria, esta habitación tranquila, era más precioso para él que cualquier éxito que hubiera reclamado. Grace y Lily se apoyaron en él, escuchando la historia, y él leyó cada palabra con la misma reverencia que una vez reservó para los informes de la empresa y las negociaciones. Cuando las historias terminaron y las niñas se habían vuelto pesadas de sueño, Emily se puso de pie y señaló hacia su habitación. Él entendió lo que ella le estaba pidiendo sin palabras, y sus manos fueron suaves mientras levantaba a Grace primero, luego a Lily, y las llevaba una por una a la pequeña habitación con cortinas pálidas y dos pequeñas camas una al lado de la otra. Las acomodó debajo de sus mantas y les alisó el cabello, deteniéndose a mirar la forma en que sus caras se relajaban al dormir. En ese momento,
sintió la enormidad de todo lo que había perdido y la tranquila y decidida gratitud de que se le estaba dando una oportunidad, por pequeña que fuera, de ser parte de su futuro. Cuando regresó a la sala de estar, Emily no se había movido de su silla. La luz de la lámpara se reflejaba en su cabello, volviendo los mechones dorados, y pensó que se veía tan cansada como él se sentía. Se sentó de nuevo en la alfombra, sin confiar en sí mismo para hablar todavía. Durante mucho tiempo, no dijeron nada, simplemente compartieron el silencio, y él sintió que la verdad de ello se asentaba a su alrededor como algo honesto y necesario. Finalmente, ella habló, su voz cruda de una manera que le hizo doler. No sé si alguna vez podré perdonarte por completo, pero veo que lo estás intentando, y las niñas se merecen conocerte. Él tragó saliva, sintiendo que algo se soltaba en su pecho que había estado cerrado con llave durante años. No espero el perdón, dijo en voz baja, pero no me voy a ir de nuevo. Ella asintió, y aunque sus ojos estaban húmedos, no apartó la mirada. Él pensó en todas las formas en que le había fallado y en todas las formas en que pasaría el resto de su vida tratando de ser mejor. Y en esa habitación tranquila y ordinaria, con el leve sonido de sus hijas respirando al final del pasillo, comprendió que la redención no llegaba en un solo momento. Era algo que construías día tras día, quedándote, escuchando, negándote a huir de las partes más difíciles. Él no sabía cómo se vería el futuro, pero mientras Emily buscaba su té y dejaba que sus dedos rozaran su mano sin apartarla, creyó por primera vez que podría aprender a ser el hombre que ellas se merecían. Y eso, más que cualquier fortuna que hubiera ganado, era el comienzo de algo que valía todo.